Buenas tardes. Vamos a hacer un resumen sobre la fisiología tubular. Soy Fernando Daniel Martínez, coordinador del curso de posgrado de nefrología, auspiciado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue y la Asociación Norpatagónica de Nefrología. Acá tenemos un diagrama de los glomérulos y los túbulos que tenemos en la que vamos a resumir a partir de ahora. Esta es la cita de donde está sacado. Ahí tenemos el esquema de un glomérulo, del túbulo contorneado proximal, del túbulo recto proximal. Ahí empieza, ahí tenemos, bueno, otra vez lo mismo, el túbulo recto proximal mucho más corto en las nefronas de asa corta, el asa descendente delgada de Henle, el asa ascendente delgada de Henle y el asa gruesa también ascendente de Henle. La mácula densa que está al final del asa gruesa cuando va a empezar el túbulo contorneado distal y en íntimo contacto con el glomérulo con la arteriola aferente y la arteriola eferente. El túbulo contorneado distal, el túbulo conector y el túbulo colector con sus dos porciones, la cortical y la porción medular, que a su vez puede dividirse en una porción medular externa más cercana a la cortical y una porción medular interna, todas ellas del túbulo colector. Vamos a hacer una breve revisión de los mecanismos de transporte tubular. Los mecanismos tanto para reabsorber como para segregar una sustancia o un soluto pueden ser activos o pasivos. Los activos requieren energía. La membrana luminal o apical es la que mira hacia el túbulo y es distinta a la vasolateral o peritubular, que es la que mira hacia o la está próxima a los vasa recta. Para acordarme, yo me acuerdo que vasolateral empieza con B larga, igual que la palabra blood, sangre en inglés. Entonces, la vasolateral es la que mira a la sangre. Ambos lados, las dos membranas están polarizadas, pero solo hay tight junctions o uniones apretadas, uniones densas, en las membranas apicales o luminales. Más de 2/3 del oxígeno consumido por los riñones son para la ATPasa, que ya vamos a ver qué es. Cuando hablamos de los mecanismos de transporte tubular, tenemos un transporte pasivo y un transporte activo que, como dijimos, consume energía. El transporte pasivo es por difusión simple. Gracias a un gradiente de concentración o a un gradiente eléctrico, a través de la membrana o de las uniones ajustadas, el soluto y también muchas veces el solvente pasan. Hay una difusión facilitada en la cual hay una proteína portadora que es compartida entre dos o más iones. Uno de ellos se mueve a favor del gradiente eléctrico y el otro lo sigue por ahí por un gradiente de concentración. Y están los poros y también hay canales en las membranas. El transporte activo requiere una fuente de energía, que en este caso es la ATPasa, es contragradiente, es decir, va contra la concentración, y puede estar ayudado, como vamos a ver después. Es más importante, el más importante y primario es el de la sodio-potasio ATPasa de la membrana vasolateral, que al crear una baja concentración de sodio intracelular, porque expulsa sodio de la célula, mantiene la electronegatividad adentro de la célula y facilita el cotransporte de sodio que reingresa por ese gradiente a la célula y junto con él ingresan otras sustancias, por ejemplo, glucosa, fosfato, aminoácidos, otros iones,
Tenemos entonces un transporte activo secundario en la cual, siguiendo a uno primario, entran otras sustancias. Algo similar pero distinto es lo que vamos a ver en la secreción. Algo ya hablamos porque la secreción fundamentalmente se da en el túbulo proximal y ya hablamos cuando hablamos de túbulo proximal. Pero repasando, sabemos que hay un filtrado glomerular de 180 litros por día, que el túbulo proximal tiene dos partes, una contorneada más cercana al glomérulo y otra recta más alejada del glomérulo, y tres segmentos con características absortivas diferentes, los segmentos S1, S2 y S3. Además de la sodio-potasio ATPasa, que saca sodio y mete potasio en la célula y crea saca sodio y potasio de la célula y crea la electronegatividad, está el intercambiador sodio-hidrogenión E3 luminal. Este intercambiador mete sodio a la, perdón, sí, mete sodio a la célula y saca hidrogeniones que son tomados por los buffers luminales para poder de alguna forma reconstituir en el túbulo proximal las moléculas de bicarbonato, porque el carbonato, el bicarbonato que queda dentro de la célula, habiendo liberado a este hidrogenión, es reabsorbido por la membrana vasolateral y vuelve a la circulación. Acá tenemos diagramados en el túbulo proximal la sodio-potasio ATPasa que saca sodio y mete potasio. Como saca un sodio de más, genera electronegatividad. Acá tenemos canales de potasio que vuelven a sacar este potasio, canales que meten sodio y el intercambiador sodio-hidrogeniones en la membrana luminal. Y acá tenemos cómo al reingresar el sodio desde la membrana apical o luminal, ingresan con él otros solutos como glucosa o fosfatos en este caso. La sodio-potasio ATPasa, el intercambiador sodio-hidrogeniones. En el túbulo proximal se reabsorbe las dos terceras partes del agua filtrada a través de la acuoporina 1 y en forma isosmótica, porque también se reabsorbe la misma proporción de sodio, de otros iones, como podemos ver acá, glucosa, aminoácidos, proteínas de bajo peso molecular, calcio, fosfato y urea. La urea va por una simple cuestión difusiva. Lo mismo que el calcio y el fosfato, no hay acá, eh, digamos, tomadores, transportadores de calcio y fosfato. Lo que pasa es que al aumentar la concentración de estos iones porque se reabsorbe agua, pasan fundamentalmente a través del espacio paracelular, como vamos a ver después. En el túbulo proximal además se segregan ácidos y bases orgánicas débiles, drogas, toxinas, etcétera, a través de estos transportadores que ya vimos en la clase correspondiente. Acá tenemos la célula del túbulo proximal. Acá podemos ver la sodio-potasio ATPasa de vuelta, canales que sacan bicarbonato, porque recuerden ustedes que se había eliminado un hidrogenión hacia la luz tubular, quedó un bicarbonato adentro de la célula que sale por estos canales junto con sodio para ser reabsorbido y mantener el pH. El potasio, los intercambiadores sodio-hidrogeniones y los cotransportadores sodio-glucosa, los SGLT1 y 2 o sodio-fosfato. Al llegar al asa ascendente de Henle, acá la estamos viendo más distalmente y resumida, sigue estando la TPasa y ahora cambia los transportadores luminales, ya no es más, son más los cotransportadores entre sodio y otro soluto, sino que tenemos los canales RONC y este cotransportador sodio-potasio 2-cloro. La función es la misma, reabsorber sodio en el asa gruesa. Ya vamos a ver esto mejor cuando hablemos del mecanismo de concentración y dilución de la orina. En el túbulo contorneado distal cambia sigue estando la sodio-potasio ATPasa, cambia, bueno, también tenemos otro transportador sodio-cloro distinto, canales de calcio,
acá habíamos visto, como habíamos mencionado, que el calcio pasaba en el asa gruesa ascendente en forma paracelular a través de las uniones apretadas donde están las claudinas. Y por último, en el túbulo colector, en las células intercaladas del túbulo colector, otra vez la sodio-potasio ATPasa, distintos canales en la membrana vasolateral, y acá tenemos distintos transportadores en la membrana luminal de los que vamos a hablar después. Dediquémonos ahora al sodio. A medida que transcurre por los distintos sectores tubulares, acá los tenemos con las siglas en inglés, túbulo contorneado proximal y túbulo recto proximal, las asas descendente y ascendente delgada, la gruesa, eh, el túbulo contorneado distal, el túbulo conector y el túbulo colector. Vemos como a medida que circula por los túbulos se va reabsorbiendo sodio. Esto es qué porcentaje de sodio queda, es decir, no se reabsorbió todavía del túbulo. Vean que va bajando esa cantidad. Cuando llegamos a las asas descendentes, como no hay reabsorción de sodio o lo hay en mucha menor cantidad, tenemos que prácticamente se mantiene la concentración de sodio. Al llegar a la asa gruesa ascendente de Henle vuelve a reabsorberse activamente sodio por otro transportador y la última parte, pero muy regulada, se reabsorbe en los túbulos distales. Ahí está la cita de esta, y ahí está el nombre del artículo del año 2015. El sodio ingerido va a determinar cuánto se excrete. Si hay una gran ingesta de sodio, va a quedar bastante más sodio en estos sectores tubulares, no va a estar regulado para ser reabsorbido en los sectores distales y va a terminar excretándose porque se ingirió mucho. El sodio filtrado va a determinar el sodio reabsorbido, es decir, si filtra sodio va a haber una gran reabsorción intentando recuperarlo y en la parte distal se va a terminar de regular para ver si se excreta o no según lo que se haya ingerido. Ahí tenemos entonces cómo no se absorbe sodio, no se reabsorbe sodio en el asa, en las dos asas delgadas, o en parte de las dos asas delgadas. De la ingesta normal de sodio, que es alrededor de 4 gramos por día, un 5% va a un pool subcutáneo que no está en equilibrio rápido con el sodio extracelular. Es decir, se queda ahí guardado y tarda mucho en moverse en un sentido u otro. Además, la velocidad con la que se excreta el sodio ingerido es lenta, de modo que un normotenso, en una persona normotensa, la presión baja 2 milímetros si baja a la mitad la ingesta de sal. Este efecto que se da en un normotenso con función renal normal es todavía más lento si hay insuficiencia renal porque la eliminación del sodio ingerido va a llevar más tiempo todavía. De ahí la importancia de la restricción de sodio en la persona que tiene insuficiencia renal. La ingesta de 3 gramos al día de sodio hace que se filtren más de 500 gramos de sodio, que en realidad son 500 miliequivalentes por el glomérulo. No, perdón, 500 gramos y tienen que ser reabsorbidos. La reabsorción del sodio, acá lo tenemos, este ya lo vimos cuando hablamos del túbulo proximal, vemos como en el túbulo proximal se reabsorbe todos los aminoácidos, las proteínas de bajo peso molecular y la glucosa. Gran parte del bicarbonato, y el sodio se reabsorbe pero en forma isosmótica, prácticamente no cambia su concentración. Estos llegan a cero, él queda casi igual. No se reabsorbe sodio a nivel del asa descendente delgada y la ascendente delgada de Henle, y entonces, como se reabsorbe agua, aumenta su concentración. En el asa gruesa de Henle, la parte final del asa de Henle, sí se reabsorbe sodio y vuelve a bajar su concentración, y en los sectores más distales, según haya o no hormona antidiurética, se va a producir una mayor o menor reabsorción de sodio, completando la reabsorción. En el túbulo proximal recordamos que era isosmótica. El asa delgada descendente de Henle no reabsorbe sodio. El asa gruesa ascendente sí, y un porcentaje menor pero importante.
y el 10% se reabsorbe en los túbulos más distales, pero como ya vimos antes, altamente regulado a través de aldosterona y de los transportadores específicos de este área. Siguiendo con el sodio, el primer paso, como siempre, es la generación de energía por la sodio-potasio ATPasa vasolateral, que también genera el gradiente electronegativo. Los transportadores N es intercambiadores sodio-hidrogenión apicales, en particular el número 3, sodio-hidrogenión exchanger, intercambiador, son los responsables de la reabsorción proximal en la membrana apical. La claudina 2 de las uniones apretadas es un actor importante también para aquella reabsorción de cationes y también de aniones, fundamentalmente el cloro, a través de las uniones apretadas. Hay otros transportadores, acá mencionamos a los principales, y están los cotransportadores con glucosa, SGLT1 y 2, con fósforo, con aminoácidos, con lactato, que en realidad son importantes para este otro material o soluto cotransportado, no para la reabsorción de sodio. La presencia de acuaporina 1 en el asa delgada descendente de Henle determina una alta permeabilidad al agua, hay baja permeabilidad al sodio y a la urea. Por eso se concentra el contenido intraluminar. El cloro sigue al sodio pasivamente por dos motivos, porque al irse el sodio se lleva agua y esto aumenta la concentración, y porque al pasar sodio, por ejemplo, también se genera una electronegatividad en la luz tubular que hace que se expulse el cloro hacia la célula y hacia los vasos recta. El asa gruesa ascendente de Henle reabsorbe sodio ahora con transportadores distintos. Sí está el intercambiador con hidrogeniones, pero adquiere particular importancia el el cotransportador sodio-potasio-cloro, que cotransporta a todos ellos. Este es el cotransportador sobre el que actúan algunos diuréticos, como vamos a ver después. La mácula densa es un grupito de 15 a 25 células similares a las del asa gruesa, que tiene este mismo cotransportador sodio-potasio-cloro. La mácula densa está al final de la asa gruesa, pegada al glomérulo y a las arteriolas aferente y eferente, y antes de comenzar el túbulo contorneado distal. En la mácula densa se produce, se produce el feedback túbulo glomerular. El feedback túbulo glomerular, después vamos a hablar brevemente de eso, por estímulo de las células de la mácula densa, produce una serie de mediadores locales, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que generan vasoconstricción aferente, que de alguna forma inicia un control que disminuye el filtrado glomerular tratando de corregir en forma negativa, por eso feedback es un feedback negativo, cuando hay mucho contenido de sodio sensado por la mácula densa avisa, bajen el filtrado porque me está llegando demasiado sodio. Ese es el feedback túbulo glomerular a través de intermediadores. Por eso aquellos diuréticos que actúen sobre este cotransportador también van a inhibir este feedback, aumentando la potencia de acción natriurética de ese diurético. Es la furosemida, ese diurético, que por un lado produce natriuresis y por otro lado inhibe este feedback túbulo glomerular. En el túbulo contorneado distal más cercano a la mácula densa, la reabsorción de sodio depende del cotransportador sodio-cloro, que es sensible a tiacidas. Las tiacidas tienen un cotransportador sobre el cual actúan que es más distal que el que actúa la furosemida. Más distalmente aún están los llamados diuréticos distales, como el amiloride, que interactúa sobre el intercambiador sodio-cloro.
acá es un intercambiador, acá es un cotransportador, después los vamos a ver. Entre los tres sectores del túbulo colector reabsorben solo el 1% del sodio filtrado. La mayoría se reabsorbió proximalmente en la mácula densa y también un importante sector se reabsorbió en el túbulo contorneado distal. Pero este 1% está muy regulado, por ejemplo, por la aldosterona, por lo tanto va a ser el que le dé el toque final según las necesidades homeostáticas. Entonces, vamos a tener, cuando hablamos de sodio, un balance o equilibrio glomérulo tubular, que es por mecanismos neurohumorales no del todo conocidos. Cualquier aumento del filtrado glomerular determina un aumento de la reabsorción proximal de sodio, cloro y agua, intentando compensar ese exceso de filtrado. Por el otro lado, tenemos el ya visto feedback túbulo glomerular, que es a partir de las células de la mácula densa con sus sensores, sensan la concentración tubular de cloruro de sodio, produciendo a través de sistemas locales vasoconstricción aferente para corregir este exceso. Este es un mecanismo bastante, digamos, automático y este depende de una transmisión de sensores. Las células de la mácula densa ya habíamos visto que tienen el intercambiador sodio-potasio cloro y vamos a ver que tiene también estos transportadores luminales de potasio que también contribuyen a todo lo que vamos a hablar ahora. La furosemida inhibe al intercambiador sodio-potasio-cloro y por eso inhibe el feedback negativo túbulo glomerular. En cuanto a los canales de potasio, la enfermedad de Bartter, de la que vamos a hablar después, puede estar producida por falla en cualquiera de estos, produciendo distintos tipos en la clasificación de enfermedad de Bartter. El aumento de llegada de sodio a los túbulos distal y colector termina también generando un mecanismo regulador a ese nivel, tratando de que no se le escape más sodio del necesario. Ya dijimos que la reabsorción más distal era poquita, pero muy regulada. Hay también un feedback túbulo glomerular opuesto al vasoconstrictor, que es el más importante, originado en el túbulo conector y mediado por el intercambiador sodio-cloro. En los túbulos distales, acá ya no están los sectores proximales, vemos cómo se ha ido absorbiendo sodio y cómo si hay una baja ingesta de sodio, queda cada vez menos sodio en los túbulos distales porque se reabsorbe más. Eso lo habíamos dicho como que el sodio ingerido determina el sodio excretado, que es el final. Acá tenemos una ingesta normal y como cuando hay una ingesta alta en potasio, también puede quedar más sodio porque muchos canales quedan bloqueados por la reabsorción de potasio. Esa es la importancia también del potasio en el control de la hipertensión. Y acá tenemos el resumen de todo lo que acabamos de ver, donde acá se produce una reabsorción de sodio, donde está el balance glomérulo tubular del que hablamos hace un ratito, en el asa ascendente gruesa de Henle también hay reabsorción de sodio en forma activa. Al final, en las células de la mácula densa, tenemos el feedback túbulo glomerular que trata de corregir por vasoconstricción el aumento del filtrado. ¿Sí? Ambos tratan de, este corrige el filtrado, este reabsorbe más sodio. Y acá tenemos los sectores más distales, altamente regulados con una reabsorción variable de sodio. Los transportadores en cada uno de estos túbulos son distintos y son influenciados por distintos diuréticos
Acá tenemos que además, bueno, de la sodio-potasio ATPasa y de los transportadores y cotransportadores de sodio con otros solutos, acá los podemos ver con fosfato, probablemente con calcio, con glucosa, tenemos los transportadores vasolaterales que son, y fíjense que ninguno de estos transportadores proximales tienen un diurético que actúe sobre ellos. Es decir, no tenemos un diurético al menos potente que actúe a nivel proximal. Sí tenemos la cetazolamida y en algún momento se había mencionado a la teofilina, pero la cetazolamida tiene una serie de complicaciones porque interfiere con el intercambio con hidrogeniones la teofilina no tiene potencia suficiente como para ser útil. La metolazona, que es una similtiazida, también en algún momento se dijo que tenía alguna acción proximal, aunque esto no fue comprobado posteriormente. Además de todos estos transportadores de sodio activos, tenemos el transporte paracelular a través de las uniones apretadas, influida por claudinas, y que sale hacia los vasos. Tenemos transportadores vasolaterales, acá está el intercambiador sodio-hidrogeniones, acá están los intercambiadores, los que reabsorben junto con fosfato. Eh, bueno, y los que terminan reabsorbiendo sodio junto con bicarbonato para devolver hacia la sangre el bicarbonato que se retuvo en la célula cuando se excretó este hidrogenión hacia la luz, como vimos cuando hablamos de acidez. El calcio pasa con todos lo mismo. Pero además de la reabsorción de sodio con solutos acompañantes, en el túbulo proximal, como ya vimos, tenemos a la secreción de solutos orgánicos, tanto catiónicos con la letra C, el transportador de cationes orgánicos, los transportadores de aniones orgánicos, que entran estos aniones y a través de otros transportadores los expulsan hacia la luz tubular. Entre estos aniones tenemos drogas, toxinas, etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, colocado el pecresil sulfato, que es una de las toxinas urémicas más estudiadas últimamente. Esto es una célula proximal tubular y acá tenemos distintos cotransportadores. Es por esto que el clearance secretorio de solutos orgánicos, que es claramente del túbulo proximal, es un marcador que no podemos medir adecuadamente de daño renal, de progresión y de mortalidad, más allá de lo que pase con el filtrado glomerular y con la albuminuria. Si pudiéramos medirlo, y cuando podamos medirlo, vamos a tener un factor muy importante de la función renal que no está en el filtrado y que es un factor importante y vamos a volver a hablar de este tema y ya hablamos de algo cuando hablamos de túbulo proximal. Acá tienen una cita de esto y en diálisis peritoneal el clearance renal residual secretorio de solutos orgánicos, el tubular, es mayor que el peritoneal. De ahí la importancia de la conservación de la diuresis residual en el paciente en diálisis peritoneal. Tiene una mayor secreción de solutos orgánicos a través del túbulo proximal que lo que puede hacer a través del peritoneo. Por eso tiene menor toxicidad cardiovascular de todas estas toxinas urémicas y tiene menor frecuencia, menor volumen de síntomas urémicos porque todavía le funciona este clearance del túbulo proximal y ahí tienen la cita bibliográfica de esto. Dejamos el sodio y pasamos a cationes como el calcio y el magnesio y al fosfato, que no es un catión. El calcio es reabsorbido en su mayoría, lo mismo que el fosfato, mucho más, en el túbulo contorneado proximal. La reabsorción es bastante menor en el asa gruesa de Henle, sobre todo para el fosfato, y es muy chica en los
en los sectores más distales. El magnesio es a la inversa, tiene una baja reabsorción fundamentalmente pasiva en el túbulo contorneado proximal y una muy alta reabsorción en los sectores de la asa gruesa de Henle, como vemos acá. Acá tenemos los transportadores de fosfato a nivel del túbulo contorneado proximal, son transportadores apicales, y acá tenemos la cita. Acá vamos a hablar de fosfato en el túbulo proximal, están dibujados estos transportadores de fosfato que en su mayoría, como ya vimos antes, son cotransportadores con el sodio en la membrana luminal o apical. Esto es como se reabsorbe casi todo el fosfato en el túbulo proximal, y entonces tenemos que la fosfaturia es un componente importante de cualquier daño, sea desde nacimiento o sea por medicamentos como por ejemplo el tenofovir. Cualquier daño sobre el túbulo proximal, por ejemplo, que produzca una cosa símil Fanconi o solo referida al fosfato, va a producir alteración en estos cotransportadores. Acá tenemos qué factores aumentan la absorción proximal de fosfato. La baja en el fosfato de la dieta, la vitamina D que reabsorbe fosfato o la hormona tiroidea. Y en cambio, disminuyen la absorción, es decir, aumentan la fosfaturia, la PTH y las fosfatoninas como el FGF23, que se le está dando muchísima importancia ya hace unos cuantos años como medidor del daño vascular y de la osteopatía en la insuficiencia renal. Una dieta alta en fosfato, la acidosis metabólica, la deficiencia de potasio, los glucocorticoides y todos estos aumentan la fosfaturia bajando su reabsorción. Estas acciones se hacen influyendo sobre estos cotransportadores proximales. Cuando cae la función renal, aumenta el FGF23 que a través de receptores cloto regulados por el gen del mismo nombre, van a hacer que se aumente la excreción renal de fosfato por disminución de la acción de estos cotransportadores, tratando así de bajar el fósforo mientras se puede. Además, el FGF23 baja la producción de vitamina D, que por un lado baja la reabsorción renal, pero también baja la absorción intestinal, contribuyendo al descenso de la fosfatemia. Siguiendo con calcio, fósforo y magnesio, la reabsorción tubular distal de calcio es la que está regulada por PTH y vitamina D. La reabsorción proximal de calcio es prácticamente fija a través de cotransportadores específicos y en gran parte a través de los espacios paracelulares de las uniones apretadas. Solo un 1 a 2% del calcio filtrado llega a la orina, la mayoría se reabsorbió proximalmente, un porcentaje importante en el asa gruesa ascendente de Henle, acá está la sigla, en forma paracelular y por transportadores, y esta parte final que dijimos que se reabsorbe en los túbulos distales. La reabsorción de calcio es casi toda pasiva y paracelular, con intervención de claudinas, ligada a la del sodio y también influida por este motivo por la volemia. Por eso los estados de hipovolemia aumentan la reabsorción de calcio porque aumentan la de sodio y lo acompaña. De ahí la acción de las tiacidas de bajar la calciuria utilizada en el tratamiento de la urolitiasis a través del descenso de la volemia que producen las tiacidas. No es un efecto directo de la tiacida sobre la calciuria, sino mediada por la volemia. Hay un 5% de reabsorción activa de calcio en los túbulos distales, estimulada por la PTH, por la vitamina D y por el gen cloto. Un cambio en el fosfato duodenal
altera la excreción urinaria de calcio en animales, de fosfato en animales. A largo plazo también en la excreción de fosfato van a intervenir la PTH, la vitamina D con acciones opuestas y algunos factores de crecimiento y las fosfatoninas que son factores de crecimiento relacionados con el fosfato, como el FGF23 y otros. Este es el más conocido. Es un fosfatúrico que aumenta cuando hay insuficiencia renal, tratando de corregir la hiperfosfatemia. Se reabsorbe el 80% del fosfato filtrado a través de estos cotransportadores proximales apicales. Un 30% del magnesio viene unido a proteínas, por eso no filtra. Por lo tanto, puede ser reabsorbido escasamente en el túbulo proximal. Acá tenemos los porcentajes. Solo un 20% se reabsorbe proximalmente, pero sí en el asa gruesa de Henle, por aumento de la concentración, porque al retirarse sodio de la luz en forma activa por transportadores, aumenta la carga, digamos, y aumenta la concentración en la luz tubular y esto aumenta la reabsorción de magnesio en forma paracelular a través de las células de las uniones apretadas. No se sabe si esto está regulado o es simplemente un acompañante de la reabsorción de sodio a este nivel. En el asa de Henle, acá lo tenemos resumido, como el calcio y el magnesio pasan fundamentalmente a través de las uniones apretadas paracelulares, mientras que esto está estimulado por el intercambiador sodio-potasio 2-cloro, que es el que ya vimos, que es el que es neutralizado por la furosemida. Entonces, al irse todos estos iones de la luz tubular, aumentan la concentración porque el agua los acompaña y son seguidos pasivamente por los cationes divalentes. Ahí está entonces el cotransportador sodio-potasio 2-cloro apical, que es este, que es el que es inhibido por la furosemida y también es una de las causas posibles, como vamos a ver después, de síndrome de Bartter. Esta salida por la membrana luminal por este intercambiador sodio-2-cloro potasio es la que determina la salida de cationes en forma paracelular. Ahí es donde intervienen las claudinas. Como siempre, la sodio-potasio ATPasa vasolateral es el origen energético de toda esta situación. A través de, en las células del asa gruesa de Henle, a través de este intercambiador luminal, entra potasio a la célula. Si bien parte de ese potasio abandona la célula en la membrana vasolateral, otra parte del potasio va a ser excretada de nuevo hacia la luz tubular a través de los canales ROMK. Después vamos a ver qué significan estas siglas. Estos canales vuelven a meter potasio a la luz tubular y entonces no solo aumenta la concentración, sino que esto es lo que aumenta la carga positiva adentro del túbulo por aumento de la concentración de potasio que volvió. Y entonces ese aumento de la carga positiva ayuda a que pasen por mecanismos paracelulares pasivos, pasen los cationes divalentes para ser reabsorbidos hacia la sangre. Además, hay sensores de calcio en la membrana vasolateral, es el receptor calcio sensible, que se determina que en una forma inhibe la reabsorción de magnesio. Por lo tanto, cuando es estimulado, se aumenta el magnesio, que cuando es estimulado este receptor calcio sensible,
disminuye la reabsorción de magnesio y aumenta el magnesio que va a ser excretado en la orina. También este sensor va a actuar sobre este mecanismo, sobre el sodio-potasio 2-cloro intercambiador, también inhibiendo este otro mecanismo que aumentaba la reabsorción de calcio y magnesio a través de la expulsión de potasio hacia la luz tubular, como vimos recién. Es decir, que este sensor de calcio, receptor sensible de calcio de la membrana vasolateral, por estos dos mecanismos, inhibe la reabsorción de cationes divalentes. La hipercalcemia, al estimular a este sensor, va a disminuir no solo la reabsorción de calcio, sino también la del magnesio acompañante. Acá tenemos qué situaciones aumentan la absorción de magnesio. La restricción dietaria, la hormona paratiroidea, el glucagón, calcitonina, insulina, etcétera, la alcalosis metabólica, todas aumentan la reabsorción de magnesio y en sentido opuesto se manifiesta en la hipermagnesemia, la acidosis metabólica, como ya vimos, la hipercalcemia, la depresión de fosfato o potasio, los diuréticos, cualquiera de ellos, los antibióticos, eh, algunos antifúngicos, algunos antivirales, etcétera, y drogas, entre ellas el tacrolimus, bueno, un montón de ellas. Desde ya la restricción de magnesio es el factor más importante para tratar de retenerlo aumentando su absorción y la hipermagnesemia para disminuir su absorción. Acá tenemos otras causas de disminución de la reabsorción de magnesio y acá mencionamos al Bartter y al Gitelman y otros trastornos hereditarios que modifican el cotransporte de magnesio. Estos últimos, no el Bartter, que es de asa gruesa, pero sí el Gitelman y los otros, se ven en el túbulo contorneado distal. Ahora vamos a hablar del túbulo distal. Como siempre, la sodio-potasio ATPasa, un nuevo cotransportador, en este caso cloro-sodio, y una serie de transportadores, ahora con un transporte más importante de magnesio, también para recuperar lo que ha estado viniendo. Y también con un transportador muy regulado de calcio a nivel del túbulo distal. Magnesio y calcio, si bien se reabsorben, sobre todo este último, muy poquito, está muy regulado. Es un transporte regulado por vitamina D, por PTH y por otros intermediarios. Por eso, ¿qué aumenta o qué hace aumentar la absorción de calcio? El hiperparatiroidismo, la vitamina D o la hipocalcemia o la contracción de volumen a niveles más proximales a niveles más proximales a nivel del túbulo distal mediado por la contracción de volumen acompañando a la reabsorción de sodio o la alcalosis metabólica. En cambio, estos que serían la opuesto y la imagen en espejo de esto, dan una imagen en espejo disminuyendo la absorción de calcio. Recordamos que las tiacidas lo hacen a través de la reabsorción de sodio estimulada por la hipovolemia en el túbulo proximal. Mencionamos también a los estrógenos que aumentan la reabsorción de calcio, por eso las situaciones de hipoestrogenismo como la posmenopausia pueden traer osteopenia por hipercalciuria. La esclerostina, por el otro lado, disminuye la absorción de calcio y es un protector contra las calcificaciones. En el asa de Henle se divide, y vamos a entrar ahora a mecanismos de concentración y dilución, en, como ya vimos, descendente fina, ascendente gruesa, y llegamos a la mácula densa, que es el límite con el túbulo contorneado distal. El asa, acá tenemos dibujado, la sodio-potasio ATPasa, como siempre, el cotransportador sodio-potasio 2-cloros de la membrana apical,
y los canales de potasio y la reabsorción paracelular pasiva, no solo de sodio, sino de cationes divalentes. Continúa el asa de Henle con la reabsorción de sodio, pero solo en su porción ascendente gruesa, 30 a 35%. También se reabsorbe agua, pero en la porción descendente fina, y es todos estos cationes. El asa de Henle es la responsable del mecanismo de concentración y dilución que, pese a que se viene conociendo y estudiando desde la década del 60 y 70, todavía tiene muchos aspectos discutidos. Acá vamos a hablar de los conceptos clásicos y de aquellas partes que están siendo discutidas. En el asa de Henle se produce la proteína de Tamm-Horsfall o uromodulina, que es secretada hacia la luz tubular. Acá tenemos el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que es sensible a bumetanida y furosemida. Acá tenemos también los canales de potasio, ROMK, que tanto este como este pueden alterarse en las distintas formas del síndrome de Bartter. También hay una forma de síndrome de Bartter producida por este transportador de la membrana vasolateral de cloro. Todos dan un cuadro igual, que es el Bartter. Igual o con algunas diferencias. Después vamos a ver, son muy sutiles las diferencias. Digamos, todos estos canales la secreción y producción de uromodulina está regulada por el gen UMOD, y se sabe que la uromodulina es una protectora de distinto tipo, de distintas situaciones renales, y que la disfunción del gen UMOD se asocia con daño renal. Por ejemplo, y acá tenemos la enfermedad meduloquística, la nefropatía hiperuricémica familiar juvenil, que tiene otras denominaciones, y hay alteraciones en el gen UMOD colaborando en la aparición de todas las formas de enfermedad renal crónica. El síndrome de Bartter tiene 5 formas descritas con 5 transportadores, que acá los podemos ver y algo ya fuimos nombrando. Estos son los dos más importantes. Acá está el canal de cloro vasolateral, y producen distintos o levemente distintos fenotipos. Acá se suma sordera, este es antenatal, este es el síndrome clásico de Bartter, y fíjense que algunos pueden cursar con hiperpotasemia, otros con normopotasemia, otros con sin nefrocalcinosis, etcétera. Otros pueden parecerse al Gitelman. Es decir, estas proteínas determinan un fenotipo diferente. Ahí está la bibliografía de esto. En el asa de Henle, que acá la tenemos otra vez representada, esto es proximal, este es el asa descendente fina, asa ascendente fina, no hay descendente gruesa, asa ascendente gruesa, mácula densa, túbulo colector. Ahí tenemos que cuando ingresa desde el túbulo contorneado proximal a la médula, la primera parte, la luz tubular tiene una concentración de sodio igual a la del filtrado, igual a la del plasma, 140 equivalentes litros. En la médula, en el asa descendente delgada, hay acuaporina 1, aunque después vamos a ver que en concentración variable o en cantidad variable a lo largo de esto. También en cambio, en el asa ascendente delgada y en el asa gruesa ascendente del Henle, no hay acuaporina 1, pero hay receptores B2R. Los receptores B2R son los receptores de la hormona antidiurética. Si hay receptores de hormona antidiurética con acuaporina 1, va a haber reabsorción de agua. Si hay receptores de hormona antidiurética B2R sin acuaporina 1, no va a haber, y esto es lo que pasa acá, no va a haber receptor, no va a haber reabsorción de agua, pero algún mecanismo vamos a ver
que la hormona antidiurética tiene en estos sectores, no sobre el agua. Ahí tenemos la mácula densa, de la que ya hablamos. Al llegar a la mácula densa, la luz tubular tiene una concentración de sodio que es bastante menos de la mitad de la que tenía al entrar al entrar en la médula desde el túbulo proximal. En el asa gruesa ascendente de Henle tenemos el cotransportador sodio-potasio 2-cloro sensible a bumetanida y a furosemida. Tenemos los canales ROMK. Bueno, como siempre, la ATPasa. Ya esto lo estuvimos hablando cuando hablamos del calcio y del magnesio. Bueno, ahora vamos a ver la influencia de todo esto en la concentración y dilución de la orina. El cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que acá lo tenemos con su sigla, es sensible a la furosemida y es el que produce el feedback túbulo glomerular. Como siempre, la ATPasa y los canales que devuelven potasio a la luz tubular, los canales ROMK. ROMK quiere decir Renal Outer Medullary Potassium Channel, ROMK. El modelo clásico de concentración y dilución decía que la forma en U de los vasos rectos acompañando a la forma en U del asa de Henle permitía mantener una hipertonicidad intersticial iniciada en la reabsorción de cloruro de sodio en el asa gruesa ascendente de Henle. Como se reabsorbía sodio hacia el intersticio y los vasos se ocupaban de llevarse el agua para que no diluyera ese sodio, se producía una hipertonicidad intersticial que en los sectores del túbulo colector en presencia de ADH hacía que se reabsorbiera agua, pudiendo concentrar enormemente la orina hasta niveles parecidos a los 1200 miliosmoles que tenemos en el intersticio y en la parte de U del asa de Henle. Por otro lado, la reabsorción activa de cloruro de sodio en el asa gruesa de Henle hacía que la orina que salía de ahí fuera hipotónica, como vemos acá. Si en el túbulo colector no había ADH, hormona antidiurética, no se iba a producir reabsorción de agua y se iba a eliminar una orina relativamente hipotónica respecto al plasma. ¿Sí? Bien. En el asa descendente de Henle, en el asa descendente en el asa delgada ascendente de Henle, es decir, acá, la reabsorción de cloruro de sodio es pasiva, a diferencia de lo que ocurre en el asa gruesa, que es activa por los cotransportadores que ya vimos. El transporte de cloruro de sodio, esta es la teoría clásica, sin agua desde la rama ascendente del asa de Henle, la rama gruesa ascendente, diluye el líquido tubular y concentra el intersticial, que es lo que acabamos de mencionar. Acá lo tenemos. La rama descendente de Henle, que es toda delgada, es permeable al agua y por eso aumenta la tonicidad de el contenido intratubular al llegar a la U, a la parte proximal de la U del asa de Henle. Este es el modelo clásico. A esto hay que agregarle la urea, que es un contribuyente importante a la osmolaridad intersticial encargada de mantener todo esto. Y ahora vamos a verlo un poco mejor. En presencia de hormona antidiurética en el túbulo colector se reabsorbe agua, como vimos recién, tratando de diluir el medio intersticial hipertónico. Acá son importantes los vasas rectas llevándose ese agua para mantener la hipertonicidad intersticial. Pero en ausencia de
receptores AQP de acuaporina 1, como vemos acá. La ADH alta favorece, a través de los receptores B2R que sí están, favorece la reabsorción de urea por estos sectores tubulares hacia el intersticio, contribuyendo a la enorme hipertonicidad intersticial. Y acá lo tenemos mejor graficado. Este es el modelo clásico. El defecto del modelo clásico es que es como está en esta hojita, es en dos dimensiones, no es tridimensional como vamos a ver después y vamos a charlar un rato después. Acá tenemos la osmolaridad luminal, que es la plasmática, en la corteza, a medida que vamos metiéndonos en el asa de Henle. La reabsorción de agua deja los solutos más concentrados, llegando a estas enormes hiperosmolaridades en la parte más interna de la médula. ¿Por qué? Porque el asa gruesa de Henle reabsorbió solutos, no pudo reabsorber, reabsorber solutos sin agua. Puede entrar un poco de agua, pero mucha de esta agua es llevada, por eso acá faltan. Acá lo que tenemos es, perdón, este es el asa de Henle. Observen la salida de agua en el asa descendente delgada, sin acompañamiento de sodio. Acá hay acuaporinas. Llega la hiperosmolaridad. El agua se la lleva el vasa recta, por eso la importancia de esta interacción. El agua, los iones se van concentrando en la luz tubular, cuando en las asas ascendentes, sobre todo en la gruesa, se reabsorbe, acá en forma pasiva, acá en forma activa, se reabsorbe cloro, contribuye a la hipertonicidad siempre y cuando el vasa recta se lleve el agua. Por otro lado, la presencia de receptores B2R sin acuaporina aumenta la entrada de urea y hace que todo esto también se ponga hipertónico. La ADH, acá sí con receptores de acuaporina 1, cuando está presente, aumenta la tonicidad de la orina mediante la reabsorción de agua y también favorece la reabsorción de urea para mantener, aumentando la concentración de urea para mantener la hipertonicidad medular. Este agua que es reabsorbida por efecto de la hormona antidiurética para concentrar la orina, tiene que ser llevada por los vasa recta. Para eso, y ahí es donde aparecen, por ahí, esta es la reabsorción por transporte activo del asa gruesa ascendente de Henle. Y acá tenemos la variación en la osmolaridad a medida que nos vamos hundiendo en el recorrido medular. Estos sectores son impermeables a la urea, estos lo son permeables en presencia de ADH. ¿Sí? Por eso se puede ir concentrando la orina. Esta es una salida pasiva de urea a través de estos transportadores regulados por ADH y sus receptores. Fíjese en la importante hiperosmolaridad intersticial sostenida por la presencia de los vasa recta. ¿Sí? Los vasa recta se llevan agua y pueden también tirar agua hacia él, pero se la terminan llevando. Este es el mecanismo de contracorriente espejo del que sucede en el asa de Henle. Bueno, acá tenemos la reabsorción de agua y urea. La salida de agua baja la concentración del cloruro de sodio intersticial, la salida desde el túbulo, y aumenta la concentración de urea tubular para que pueda después ser excretada más distalmente. Este es parte del gradiente osmótico hacia el intersticio. Los vasa recta, por su mecanismo de contracorriente opuesto, mantienen este gradiente. El tema con el modelo clásico es que no está probado y tiene varias fallas. Para corregir esas fallas se describió el modelo tridimensional de concentración de la orina.
que lo que está mostrando es, y acá lo tenemos dibujadito, que no está extendido como una hoja como veíamos recién. Hay un contacto muy estrecho entre vasos y túbulos, rodeándose mutuamente, por lo cual permite que el intercambio sea mucho más activo, mucho más importante de lo que supone cuando lo veíamos solo estirado como en una hoja de dos dimensiones. Entonces, al modelo clásico, que es el que venimos escuchando desde la época de Pitts, se le suma el modelo tridimensional y hay que es este, y hay un tercer modelo que también hay algunos que lo defienden, que puede coactuar con estos, que es el peristaltismo pélvico. Cuando nos acercamos en los sectores más distales del túbulo colector a la pelvis, el peristaltismo que tiene la pelvis renal, como si fuera una preuréter, favorecería el hecho de exprimir de alguna forma a los vasa recta para que se vayan llevando el agua. Acá volvemos a tener explicado el modelo tridimensional y lo importante es para que el que quiera verlo. En lo que se basa el modelo tridimensional es en que la reabsorción descendente de Henle de agua no es pareja todo a lo largo del asa descendente, sino solo al principio. Los sectores más distales del asa descendente son también impermeables al agua, como lo es eh, como lo es las partes ascendentes. Entonces, solo se reabsorbe agua a niveles más proximales del asa de Henle. Este agua es llevada por los vasa recta, impidiendo que diluya a todos estos que ingresan al intersticio, contribuyendo a la hipertonicidad. Se entiende lo que estoy diciendo, es decir, el agua solo es reabsorbida y se la llevan los vasa recta en los niveles más cercanos a la médula, cercanos a la corteza, y después es el asa descendente y las ascendentes son impermeables al agua, impidiendo que diluya esto. Y para que no lo diluya, se la tiene que llevar a ese agua. Y esto es, a los que recuerdan las explicaciones de fisiología básica, esto es lo que pasa con el calor en la pata del pingüino. La pata del pingüino tiene la misma temperatura que tiene la nieve, porque si no, tendría que estar gastando una enorme cantidad de energía, tirando energía en un gradiente de calor entre una pata a 37 grados y una nieve a -10. Para no tener ese gradiente de temperatura, la pata del pingüino tiene la misma temperatura que la nieve. ¿Y cómo hace? El calor ingresa a la pata con las arterias, pero se lo llevan las venas por un mecanismo de contracorriente, de modo que se conserva el calor en el cuerpo del pingüino y se enfría la pata porque no recibe calor y no tiene que gastar energía para mantenerlo en la superficie nevada. Acá, como no hay acuaporina 1, como sí la hay acá en el asa fina ascendente y en el asa gruesa, se reabsorben solutos sin agua. Pero la acción de la hormona antidiurética puede aumentar, lo mismo que a nivel del túbulo colector, el ingreso de urea desde el túbulo hacia el intersticio, permitiendo y favoreciendo la hipertonicidad intersticial. Los sectores sin acuaporina son impermeables al agua, también lo son al sodio, salvo acá el asa gruesa de Henle, pero son muy permeables a la urea, contribuyendo a esta hipertonicidad que podemos ver acá y también a esta enorme en la parte más distal de la médula. La urea entra y el sodio sale de la luz tubular, pero la urea vuelve a salir cuando la urea intersticial cae para tratar de mantener la hipertonicidad intersticial. Acá tenemos un esquema de la mácula densa y el aparato yuxtaglomerular y el glomérulo en muy estrecho contacto. Esto es la luz del túbulo, las células de la mácula densa, la arteriola aferente y aferente. Y acá estaría el feedback túbulo glomerular. Y acá tenemos un receptor, hay otros más,
que está en las células de la mácula densa y que es el receptor sensor de succinato, que estimula la secreción de renina local para producir la vasoconstricción aferente del feedback túbulo glomerular. Este succinato es importante porque en presencia de hiperglucemia se sensibiliza más. Por eso la hiperglucemia favorece digamos, eh, el feedback túbulo glomerular. La nefrona distal comprende tres segmentos. El túbulo contorneado distal con el cotransportador sodio 2-cloro, sodio-cloro, perdón, que es el sensible a tiacidas y que está mediado está mediada su accionar por las WNK, después vamos a ver qué significa esa sigla. WNK es with no lysine quinasas. Estas quinasas median la acción del cotransportador sodio-cloro. Hay dos segmentos en el túbulo contorneado distal, el segmento 1 y el segmento 2. En el segmento 2 más distal, en el túbulo conector y en el túbulo colector más proximal, digamos, va apareciendo sensibilidad a la aldosterona y a la amiloride, y por lo tanto a la espironolactona, que en el sector más proximal del túbulo contorneado distal 1. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer un cotransportador que es propio de los sectores más distales, que es el cotransportador sodio-cloro. Este cotransportador está estimulado por la aldosterona y la angiotensina. Este cotransportador está presente en el túbulo conector y en el túbulo colector inicial y en el túbulo colector intracortical. En el túbulo colector intracortical están las células principales responsables de la reabsorción de sodio a través del intercambiador exchanger sodio-cloro y de la secreción de agua y de potasio a través de los ROMK. En cambio, las células intercaladas A, B o no A, no B tienen más que ver con, como ya vimos, con el metabolismo ácido básico. Las células intercaladas A no tienen pendrina a diferencia de las otras. Las células intercaladas también tienen actividad antimicrobiana porque acidifican la orina y producen la lipocalina 2, acá tienen otros nombres, que además de ser marcadores de daño tubular, tienen acción antimicrobiana, acá tienen otras. Todos ellos son estimulados por la insulina. El intercambiador, el cotransportador sodio-cloro que está acá en el túbulo contorneado distal y que es sensible a tiacidas, es estimulado vía las WNK por aldosterona, insulina, angiotensina 2, hormona antidiurética y tacrolimus. Entonces, a medida que nos vamos yendo más distalmente, además de este intercambiador en el túbulo contorneado distal, cuando vamos entrando en el sector 2 del túbulo contorneado distal, en el conector y en los del túbulo colector ya más distales, empiezan a aparecer el intercambiador sodio-cloro. Ahí tienen otra vez las siglas del canal de potasio. El túbulo contorneado distal y colector, acá tenemos un dibujo de la célula del túbulo contorneado distal, siempre con la sodio-potasio ATPasa generando la energía, y acá tenemos un transportador a través de proteína fijadora de calcio del calcio desde la luz tubular y un cotransportador sodio-cloro, el cotransportador sodio-cloro que vimos recién, siempre en la luz tubular. Ahí está en la denominación, que es el que habíamos dicho que era sensible a tiacidas. También la alteración en este cotransportador produce el síndrome de Gitelman. Por eso, como regla mnemotécnica, recordábamos todos que
El síndrome de Bartter se parecía a la acción de la furosemida y el de Gitelman se parecía a la acción de las tiazidas. En el túbulo colector tenemos los canales excretores hacia la luz tubular, ROMK, de potasio. Tenemos el intercambiador sodio-cloro. Ya habíamos visto la acción de estos canales de potasio, que son los que favorecen el transporte a través de cationes divalentes. También segrega potasio hacia la luz. El magnesio bloquea a estos canales, tratando justamente de que se reabsorba menos. Cuando hay poco magnesio, esta acción está plena y el transporte paracelular de magnesio está a pleno. Cuando hay mucho magnesio, frena esto y entonces hay menos absorción pasiva. La aldosterona estimula tanto al intercambiador como al canal de potasio. También la insulina, el sistema nervioso simpático, la hormona antidiurética, y es inhibido por los factores natriuréticos atrial, por las prostaglandinas y por otros. La presencia de acuaporina 2, en este caso en el túbulo colector, hace que cuando hay hormona antidiurética en el túbulo colector, a través, mediado por la acción de los receptores B2, se produzca la reabsorción, la activación de la adenilciclasa y la reabsorción de agua. Las células de los túbulos conector y túbulo distal principales e intercaladas, acá las tenemos graficadas, las que se ocupan de la reabsorción de sodio y las que se ocupan del equilibrio ácido-base, sea a través del bicarbonato o a través de los hidrogeniones. Acá tenemos las principales, que son las que se ocupan de sodio, potasio y agua, a través de esos cotransportadores y canales, reabsorben agua, segregan potasio y son activadas por la aldosterona. Ahí tenemos los dos transportadores y canales. Y por último, las células intercaladas A se ocupan de la secreción de hidrogeniones, las B se ocupan de la secreción de bicarbonato cuando hay exceso de bicarbonato en situaciones de alcalosis. Y por último, las no ANO B son parecidas a las B pero menos. Acá tenemos la sodio-potasio ATPasa y otros intercambiadores luminales. Acá tenemos un intercambiador luminal que es la BATPasa de la membrana apical o luminal, que es la responsable cuando no está de la acidosis tubular renal tipo 1 o distal. Entre las funciones del intercambiador sodio-cloro tenemos no solo funciones a nivel del riñón, sino otras que son reguladoras de la presión sobre los vasos, sobre el corazón con sus varoreceptores cardíacos y aórticos, sobre el gusto por la sal y sobre el sistema nervioso profundo y el hipotálamo. En todos los casos, el ENaC es un aumentador de la presión, de ahí que bloquearlo disminuya la tensión arterial. Como integración de todo lo que acabamos de ver, acá tenemos los riñones de ratón, conejo, rata y humano. No hay mucha diferencia entre algunos de estos dos en algunas personas. Y acá tenemos los intercambiadores, la presencia de intercambiador sodio-potasio 2-cloro en el asa gruesa ascendente de Henle, en el túbulo distal, túbulo contorneado distal, aparecen los intercambiadores sensibles a tiazidas, y más distalmente, por ahí no tanto en el de conejo, pero sí probablemente en el de ratón. Recuerden que muchas de estas cosas están estudiadas en animales, por eso puede haber diferencia. Aparecen el intercambiador sodio-cloro, que termina de aparecer
en el túbulo conector y en el túbulo colector más distales, y la presencia de acuaporinas para la acción de la hormona antidiurética. ¿Sí? Ahí está el intercambiador sensible a tiacidas. Acá tenemos el intercambiador sensible a amiloride y las acuaporinas sensibles a todos los, digamos que a todas las, a la hormona antidiurética y a todo lo que la bloquee o la exacerbe. Bien. Recordamos entonces que el aumento en la actividad del intercambiador sodio-cloro produce el síndrome de Lidl. ¿Qué va a tener este síndrome? Hipertensión por aumento en la reabsorción de sodio. En cambio, una disminución de la acción del intercambiador sodio-cloro produce un pseudo hipoaldosteronismo tipo 1. No hay hipoaldosteronismo, no hay intercambiador que responda a la aldosterona a nivel distal. Hay acciones de la furosemida que no me voy a entrar muy profundamente para no prolongar esto, pero quiero marcar que así como habíamos visto una acción muy buena bloqueando el feedback túbulo-glomerular, en esta revisión reciente sobre la furosemida se plantea que el hecho de ser el diurético de acción más proximal con el que contamos, al menos con potencia y con posibilidad de ser usado, la furosemida eh, permite que sectores más distales del túbulo, es decir, acá estaría la acción de la furosemida en el asa gruesa ascendente. Si eh, eh, reabsorbe sodio acá, eh, el transportador sobre el que actúa la furosemida, eh, el sodio va a llegar a los sectores más distales donde otros transportadores van a poder reabsorberlo, produciendo una especie de resistencia a la furosemida. ¿Sí? Esto está preguntado acá en la pregunta G. La furosemida lleva a un aumento relevante en el accionar del cotransportador sodio-cloro, que es, como vimos, es más distal, que de alguna forma produce una resistencia a la acción de la furosemida porque lo que pasó acá es reabsorbido acá. Bien. Y acá tenemos preguntas en el mismo artículo sobre la acción de la furosemida, pero ya a niveles cardiovasculares y de la hipertensión. No voy a entrar en esto, ahí está la cita para el que quiera ir a buscarlo. La uromodulina fue descripta con otro nombre en el siglo XIX, la chilindrina. Que era una sustancia gelatinosa, vamos a llamarlo así, en los túbulos renales. Recién en el siglo XX se le dio el nombre de proteína de Tan-Horsfall. Se identificó que la uromodulina y la proteína de Tan-Horsfall eran la misma cosa. Es la proteína más abundante en la orina normal. Cuando se la purificaba de la orina de mujeres embarazadas, tenía una marcada actividad inmunorregulatoria in vitro, lo cual puede hacer que contribuya al mantenimiento o a la ausencia de infección en la orina. Cuando no está la uromodulina, en animales, se produce un aumento de la presencia de cálculos renales. Y también en humanos, la mutación del gen HUMOD causa la enfermedad tubuloquística dominante del adulto. La enfermedad tubuloquística es producida por alteraciones o mutaciones en el gen HUMOD. Acá tenemos cómo, cuando se empezaron a hacer estudios amplios del sistema genético, se relacionó a distintas variantes del gen HUMOD con la presencia de enfermedad renal crónica
como característica poligénica. Acá tenemos también que la uromodulina regula a estos reabsorbedores de sodio, entonces, y a los canales de potasio. Hay un efecto del locus umod sobre la presencia de enfermedad renal crónica, y se vio que los niveles séricos de uromodulina se correlacionan con la función renal. Y acá tenemos todas los distintos estudios que han ido llegando a que inclusive la uromodulina sea considerado un biomarcador valioso en la actualidad. Ahí tienen la cita para ir a buscarlo. La uromodulina es segregada a la luz tubular por células de asa gruesa ascendente de Henle, y el Genumod se asocia con la retención de sodio, la hipertensión y la enfermedad renal crónica. Acá tenemos las distintas acciones de la uromodulina en situaciones, acá está la cita para que quiera leerlo con más, cómo actúa sobre las células de la vejiga, es un protector de infecciones urinarias, es un modulador de la presencia de cálculos, la actividad de cotransportadores, la actividad de diversas y la circulación en el intersticio, y cómo puede tener su deficiencia o las mutaciones de los genes que la regulan, producir estas comorbilidades, estas patologías, incluyendo fibrosis intersticial, estrés orgánico, aumento de la inflamación, imbalance de sal, etcétera, etcétera. Es decir, la uromodulina y el Genumod son importantes en la fisiología renal, y acá lo tenemos como marcadores en el mismo artículo, donde si bien es un protector, su aumento está mostrando que el riñón está sufriendo. Entonces, es por un lado un marcador de sufrimiento renal. Pasa algo parecido con el FGF23. Es fosfatúrico, tiene buena acción, pero su aumento se correlaciona y podría ser causante de trastornos comorbilidades. Por último, acá tenemos, volviendo al tema genético, teniendo en cuenta que hay mucha patología tubular de origen genético, como una enfermedad monogénica va a ser rara, va a tener una enfermedad mendeliana con alta frecuencia cuando está el gen. ¿Por qué? Porque la presencia de enfermedad es prácticamente en su totalidad producida por el gen. Hay poca influencia de otros genes o del ambiente. A medida que vamos sumando más genes que intervienen en esta situación, llega a desaparecer el componente azul monogénico. Hay un montón de genes que coadyuvan a la aparición de un trastorno ahora sí mucho más frecuente, como la enfermedad renal crónica. Es decir, acá no hay un gen causal como en el Barter. Acá hay varios genes que contribuyen, y es mucho más importante la influencia del ambiente. Acá vemos que los estudios genéticos clásicos, los más antiguos, pueden ir buscando estas variantes monogénicas. En cambio, las tecnologías más actuales, como la búsqueda amplia genética, permiten ir conociendo variantes que están implicadas en lo que se llaman traits. Los traits serían las tendencias complejas. ¿Sí? No hay un gen, sino una suma de genes que producen una tendencia o una mayor frecuencia. El gen causal y los genes modificadores, que es todo de lo que acabamos de hablar, y el ambiente. En las enfermedades poligénicas son mucho más importantes los genes modificadores, no hay gen causal y hay mucha menor influencia del ambiente. Hay que recordar que la endogamia aumenta la frecuencia de enfermedades genéticas, tanto de las monogénicas como de las poligénicas. Yo he visto casos de glucosuria renal, y creo que también los ha visto la gente que hace nefrología pediátrica entre gitanos, porque tienen un alto porcentaje de endogamia. También podemos ver a la nefropatía diabética, también se ve en gitanos,
también por la endogamia, esta es una cuestión más poligénica, y tenemos que recordar lo que pasaba con las casas reales europeas, que como se casaban todos entre sí, la hemofilia era mucho más frecuente, además de otro montón de enfermedades facilitadas por la endogamia. Yo encontré 19 enfermedades hereditarias, y esto es relativamente actual, pero puede ir cambiando día a día, en el túbulo proximal, 10 en el asa gruesa ascendente de Henle, 15 en el túbulo, eh, perdón, 15 en el túbulo colector, en el túbulo contorneado distal, acá me falló una inicial, y 21 en el túbulo colector, repito, 19 proximales, 10 en el asa gruesa ascendente, 15 en el túbulo contorneado distal, discúlpenme, y 21 en el túbulo colector. Haciendo un breve resumen y ahora yendo a las enfermedades, entre las proximales va a haber una alta frecuencia del llamado síndrome de Fanconi, van a tener una gran influencia sobre el agua, el sodio y el fosfato que se reabsorbían proximalmente. Entonces, la acidosis tubular proximal o tipo 2 también la va a tener sobre el citrato. Recuérdenlo ustedes que habíamos visto que el citrato eh, al ser reabsorbido para corregir la acidosis, aumentaba la frecuencia de calcio aumentaba la concentración de calcio tubular y esto aumentaba la frecuencia de cálculos y de nefrocalcinosis. Acá también habría que incluir el fósforo como altamente reabsorbido a nivel proximal y por lo tanto altamente modificado en estos síndromes tipo Fanconi. En el asa gruesa de Henle tenemos el síndrome de Bartter por una significativa, aunque menor, reabsorción de sodio, con todos los cambiadores y transportadores que pueden causar distintos fenotipos del Bartter parecidos a la furosemida. En el túbulo contorneado distal tenemos al síndrome de Jitterman y al East. Jitterman parecido a las tiacidas en el intercambiador con menor absorción de sodio. Y por último, en el túbulo colector tenemos el pseudo hipoaldosteronismo tipo 1 por la reabsorción menor pero muy regulada de sodio y de agua. El East síndrome es la imagen en espejo o lo opuesto al pseudo hipoaldosteronismo tipo 1. Este era eh, potasio alto y sodio bajo como un hipoaldosteronismo y este era exactamente lo opuesto. Y también tenemos, estas son otras denominaciones de este último. Más síndromes hereditarios, y acá los tenemos enumerados, la enfermedad de Dent. Yo hablé a nivel proximal del síndrome de Fanconi. La enfermedad de Dent es una de las causas más frecuentes de síndrome de Fanconi. La cistinosis, que ya está relacionada con la reabsorción de aminoácidos, la fibrosis quística, con más componente extrarrenal, la hipouricemia con hereditaria renal, y la glucosuria renal familiar. En el asa gruesa de Henle y en los túbulos distales, el Bartter y el Gitelman. Acá tenemos todos los sinónimos de la hipertensión hiperpotasémica familiar, FAHH o síndrome de Gordon, y también el pseudoaldosteronismo, y acá tenemos todas las demás formas. Acá tenemos el pseudo hipoaldosteronismo tipo 1. Todo y el síndrome de Lidl según que haya hiperfunción y a qué nivel los vamos a ver. A esto le sumo, porque no están mencionados acá, la diabetes insípida nefrogénica, que es una ausencia de respuesta a la hormona antidiurética a nivel colector, y los síndromes de antidiuresis inadecuada de causa renal. Sería como el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, pero acá es excesiva acción de la antidiurética con concentraciones normales por un problema en su sensibilidad renal primario o secundario.
Acá tenemos la cita, fíjense que esto es un artículo muy, muy grande, tiene más de 75 páginas. Los distintos, perdón, y esto se puede ir a buscar, las concentraciones y clearance, tanto en sangre como en orina de todos los electrolitos tienen un componente hereditario, es decir, el manejo del sodio o del potasio va a tener influencia de cómo hayan manejado el sodio y el potasio los progenitores. Y acá tenemos la otra cita de esta última afirmación y con esto doy por terminada la clase, por lo tanto, gracias y buenas tardes.